La verdad que me place mucho presentarla porque siento que el tema, tengamos o no tengamos conocimientos de base, pues apasiona, ¿cierto? Porque Pragma nos va a contar un poquito de la hiperpersonalización apalancándose en la inteligencia artificial, porque este entorno del mundo financiero hoy le pide a los usuarios, o más bien los usuarios le pedimos a las entidades unas interacciones ágiles, pero también unas interacciones que tengan un conocimiento profundo de nosotros como usuarios, de nuestros gustos, de nuestros objetivos, y es así como Pragma nos va a contar hoy cómo la inteligencia artificial viene apalancando todo esto, porque la hiperpersonalización no está solo en saludar al cliente por el nombre, sino está en anticiparnos a entregarle al cliente lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita y que esté alineado con sus necesidades. Entonces, le doy la bienvenida a Mónica y a Wilson para que nos cuenten un poquito de esto y bueno, nos apasionen tanto como a ellos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, un saludo para todos los que también nos están viendo en streaming. De verdad, mil gracias por estar acá. Me gusta que estén compañeros de Pragma, pero también compañeros de la universidad. Bueno, hoy vamos a ver cómo la hiperpersonalización, impulsada por la inteligencia artificial, está transformando esa manera en que nos relacionamos y hablamos con nuestros usuarios y cómo específicamente esto beneficia al sector financiero. Yo soy Mónica Rodríguez, soy ingeniera electrónica y magíster en ingeniería de la Universidad de Antioquia. Llevo más de 10 años trabajando con ciencia de datos para resolver problemas en diferentes sectores. También soy docente de posgrado, soy docente de 2 universidades colombianas y lidero el chapter de ciencia de datos en Pragma. Desde allí impulso la vigilancia de conocimiento e inteligencia artificial y he trabajado con Wilson en diferentes proyectos. Adelante, Wilson. Listo. Primero, pues mi nombre es Wilson Calvo Álvarez. Soy de ese grupo reducido de personas que le hacen honor a su apellido en su apariencia. También, digamos que soy arquitecto de soluciones en Pragma. También me gusta la docencia. Estoy también, al igual que Moni, con un par de universidades colombianas en pregrado y en posgrado. Soy ingeniero de sistemas de profesión y también pues tengo una maestría en arquitecturas de tecnologías de la información. Durante los últimos 5 años pues me he dedicado un poco a trabajar con nubes como Azure y AWS, y durante el último año, con todo este boom de inteligencia artificial, digamos que desde Pragma nos hemos dedicado un poco a explorar los casos de uso, casos de aplicación, y pues afortunadamente a hoy estamos dando unos resultados increíbles. Inclusive, pues digamos que los hemos trabajado con todo el equipo porque pues detrás de esto hay un equipo enorme de personas muy tesas que al final después los van a conocer en los diferentes talleres. Bueno, hoy vamos entonces a hablar sobre el concepto de hiperpersonalización, sobre qué es personalizar. Vamos a hablar también de esas principales necesidades del consumidor financiero y vamos a ver también un caso de uso aplicado. Entonces, vamos a comenzar específicamente hablando de cuáles son esas principales necesidades del consumidor financiero. Para traerlas hoy, hicimos un estudio también, investigamos un poco y aquí vamos a ver un resumen. Dale, Will. Listo. Entonces, dentro de esas principales necesidades que tenemos identificadas, estas necesidades se vuelven retos también para la industria financiera, ¿sí? Dentro de esta parte tenemos como la bancarización por medios alternativos, y es que las últimas generaciones, y hay que entender que estamos en un recambio generacional, ¿sí? No es de pronto, no sé si, yo creo que hay caras que veo que alguna vez vieron a sus papás o a sus abuelitos cobrando la mesada en la fila y pues madrugaban 4 o 3 de la mañana para hacer sus filas en el banco. Esto tiende a desaparecer debido a digamos que a que los bancos o a las entidades financieras han entendido que deben tener sus canales móviles y todo este concepto de omnicanalidad, y por ende digamos que pues las filas tienden a reducirse un poco, pues algunas filas, ¿no? No sé si Moni en algún momento entiendes la fila cuando uno aterriza en un avión y todo el mundo se levanta y hacer 10 minutos de fila en el pasillo. Yo la verdad no entiendo esa fila.
no lo entiendo. Esa fila es inexplicable. ¿Qué cosas también ayudan en todo este proceso de bancarización adicional a todas las soluciones móviles que tenemos en el mercado? Ayuda también el tema de manos extendidas, que son esos corresponsales bancarios, ¿sí? Esto es, digamos que una figura que al final permite hacer transacciones de bajo monto y le quita digamos que muchas personas ya evitan ir a los bancos y a las sucursales virtuales debido a que pues, una visita a una sucursal virtual perfectamente reservar 2 horas del día para esto, ¿sí? Buscamos que las interacciones, o que buscamos, digamos que los consumidores financieros actualmente, y es que buscamos que las interacciones sean mucho más cortas, más livianas y de menor esfuerzo. Esto, digamos que no solo hablamos de interfaces bonitas, de interfaces usables, amigables, ahí hay un montón de términos, pero no solo buscamos eso, sino que realmente la experiencia de abrir un producto sea totalmente digital. No es que a mí me expongan un formulario y que me digan, deje sus datos acá y después lo llamamos, porque entonces pues realmente es volver a lo mismo, ¿sí? Es que yo pueda generar una experiencia totalmente digital y una experiencia muy segura, esto sí, sin sacrificar temas de seguridad, pero también muy rápida, muy liviana para los usuarios. Educación financiera y alfabetización financiera realmente son partes que nosotros venimos tocando ya hace muchos años en el sector financiero y es, venga, ¿cómo hacemos para que las personas, inclusive que están más alejadas, las regiones más alejadas, tengan como ese acceso, pero no solo que tengan el acceso a los canales, sino que los puedan usar? ¿Y por qué no yo como banco o yo como entidad financiera poner a disposición de estas personas la posibilidad de desarrollar ese conocimiento para que también puedan generar metas financieras? No sé, si yo estoy en una región del Cauca alejada y tengo un par de vaquitas, y pues ¿por qué no vender la leche a las personas cuando saco mi leche a la carretera y las personas me puedan pagar por un medio digital? ¿Sí? Es generar ese tipo de cosas y al final pues eso también es educación financiera. Personalización de productos y servicios. Entonces buscamos, y acá hay un tema que hablábamos con Moni hace algunos días, y es que yo no tengo mascotas, les voy a contar mi caso, yo no tengo mascotas, pero muy comúnmente me llegan ofertas de seguro para mascotas, ¿sí? Dentro de mis compras con tarjetas, nunca está el alimento de una mascota, nunca compro un juguete para una mascota, nada de eso. Entonces, al final, ese dinero que invirtió la compañía para enviarme esa promoción a mí, pues se perdió, ¿cierto? Porque me está entregando algo genérico. Entonces, pues al final, esa personalización basada en el conocimiento del cliente, basada en el conocimiento del consumidor financiero, ayuda muchísimo a que las campañas sean mucho más agresivas y mucho más efectivas, ¿sí? Y por último, digamos que lo que buscamos también es un asesoramiento personalizado. Evitar ir al banco, ¿sí? Pero obtener algo que me reemplace ese asesoramiento personalizado. Y es, efectivamente, cuando yo voy al banco, le cuento mi cuento, valga la redundancia, a la persona, al asesor, y esa persona me va a decir, ¿qué? Usted lo que necesita es tal cosa, usted lo que necesita es esto. Pero ¿por qué no hacerlo por medio de un asistente virtual? Que no sean respuestas quemadas, sino que en verdad ese asistente me conozca, ¿sí? Y me diga, venga, usted lo que necesita realmente es esto. Usted quiere ahorrar para una moto, usted quiere ahorrar para su casa, ¿por qué no hace esto? Utilice esta técnica. Todo ese tipo de cosas al final lo podemos lograr con la hiperpersonalización. Bueno, para continuar, vamos a empezar aclarando algo. Hoy quiero llegar al término de hiperpersonalización, pero primero tenemos que aclarar qué es personalizar. Entonces, hemos tenido una visión errónea de qué es personalizar. Personalizar no es saludar por el nombre, no es enviar un correo simplemente diciendo hola Mónica, hola Wilson, hola Andrés, y esperando realmente una buena respuesta del usuario si no hay otra campaña o otra estrategia que acompañe precisamente ese correo electrónico y que de verdad esté basado en los intereses de la persona. Decía Wilson que él no tenía mascotas, yo por ejemplo sí tengo mascotas. Y otros compañeros que tengo acá también tienen bastantes mascotas. Entonces sería bueno que a nosotros sí nos llegaran esos seguros de mascotas, pero pues quizás a Wilson no, ¿cierto? A él de pronto le interese más temas para
Para su mi hijo. Ujú. Para su hijo, Un ¿cierto? seguro para mi hijo. Ahora, ya lo tengo, pero no. Si hay alguien que me lo quiere enviar, no. Gracias. Bueno, entonces sí, personalizar no es saludar por el nombre. Tampoco personalizar es conocer los datos demográficos de los usuarios. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos personas, una a la derecha, otra a la izquierda. Los dos son muy parecidos demográficamente. Son hombres, nacidos en 1948, baby boomers, de origen británico ambos, casados 2 veces, tienen 2 hijos, son exitosos en los negocios, son de estrato alto y ambos son figuras públicas. Will, ¿alguna idea de quién podría ser una de estas personas? Sí, bueno, no estoy tan seguro si es nacido de pronto en el 48, pero de pronto un Richard Branson, dueño del grupo Virgin, puede Podría ser. ser. ¿Alguno tiene alguna idea de quién podría ser? Bueno, vamos a ver acá el truco de Instagram y vamos a destapar los marquitos, a ver quiénes son las personas. ¿Cierto? Pues nos encontramos aquí con Ozzy Osbourne y con el rey Carlos III de Reino Unido. Bueno, como ven, son personas que son muy similares por sus características demográficas, pero quizás sus personalidades y sus intereses son totalmente diferentes. Vemos que, por ejemplo, a Ozzy quizás le interese más como planes de jubilación para artistas y a Carlos quizás le interese más como fondos de caridad o de inversión, cómo gestionar su patrimonio. Son dos personas completamente distintas, incluso en la forma en que nos vamos a relacionar con ellos también cambia. A Ozzy de pronto le gusta más como una comunicación más disruptiva versus que al rey quizás todavía le gusta más los medios más tradicionales. Entonces, si nos damos cuenta, personalizar tampoco es solamente conocer esos datos demográficos de nuestros usuarios. Personalizar va mucho más allá y se debe acompañar de estrategias que lo permitan. Personalizar, entonces, nosotros lo llamamos como crear relaciones de confianza a corto y a largo plazo con las personas. Realmente eso es lo que se busca con la personalización. Y ahora, entonces, bueno, ¿qué es hiperpersonalizar? Ya conocemos qué es personalizar, es crear ese vínculo con la persona, conocerla. Ahora, la hiperpersonalización es esa evolución de la personalización. Aquí vamos a ver cómo hemos evolucionado. Tenemos en un inicio esas campañas que hacían las marcas, que eran genéricas, masivas, enviadas a grandes grupos de usuarios que podrían ser, por ejemplo, basados en esos datos demográficos. Y aquí, por ejemplo, hablando de cómo lo medíamos, cómo sabíamos que tenía buen rendimiento, teníamos las pruebas A/B test, los A/B testing, ¿cierto? Entonces enviamos unas comunicaciones, unas campañas, le cambiábamos el copy, la creatividad y luego decíamos cuál funcionó y con esa nos íbamos. Conforme fue evolucionando la tecnología, ya pudimos avanzar y tener también unos segmentos de clientes mucho más específicos y podemos utilizar, por ejemplo, el Machine Learning, técnicas, por ejemplo, el clustering y utilizar datos diferentes de los usuarios. Aquí ya empieza a interesarse más las empresas en conocer, por ejemplo, la residencia, la frecuencia, el monto de las transacciones de nuestros usuarios para poder generar campañas mucho más segmentadas y podemos entonces ya empezar a recomendar productos mucho más certeros. Es como la recomendación que hablábamos también de las plataformas de música. Como las plataformas de música que te recomiendan cuál es la siguiente canción que te podría gustar. O las películas que podrías ver. Gracias, Will, por el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy en día ya tenemos las herramientas que nos permiten no solamente segmentar a los usuarios en clústeres, sino realmente llegarles a ellos con las necesidades individuales, basándonos en Big Data, en analítica predictiva y en inteligencia artificial, podemos conocer cuáles son esas necesidades individuales y únicas de cada uno de los usuarios. Entonces ya no nos enfocamos en grupos masivos, sino realmente en lo que requiere y necesita el cliente en un momento indicado. Y aquí, esto se acompaña de un concepto que es muy chévere, a mí me gusta mucho esto, lo incorporó Esteban Gómez, y es, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para hiperpersonalizar? Yo tengo que hipersegmentar. Yo tengo que conocer los datos de nuestros usuarios. Entonces, si ven, voy a explicar este concepto como una cebolla, con capas superficiales y otras capas mucho más profundas. Yo necesito conocer datos de nuestros usuarios para poder hiperpersonalizar. Entonces, partimos de una capa externa, donde tenemos una capa desconocida de usuarios no identificados,
aquí, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? Puedo compartir los rankings generales, como cuál es esa tarjeta de crédito más colocada o la campaña que estemos corriendo actualmente, ¿cierto? Porque no conocemos todavía los datos del usuario, no se ha logado, todavía no sé quién es. Bueno, ya el usuario de pronto se registró en nuestro aplicativo, en nuestro sitio web, y empezamos a tener esa capa demográfica, donde tenemos, por ejemplo, los datos que veíamos ahorita de OSI, bueno, cuántos hijos tiene, podemos de pronto conocer su edad. Y luego podemos ir a una capa mucho más profunda, que es esa capa psicográfica. Él ya ha dejado datos dentro de nuestro sitio, donde conocemos cuáles son esas necesidades de pronto, qué es lo que está buscando. Y respecto a esa información tenemos que ser empáticos. No me refiero a empáticos a, bueno, 20% de los usuarios está buscando esto, sino empezar a entender por qué lo está buscando, cuáles son esas necesidades y por qué lo está buscando en nuestro sitio web, en nuestra aplicación. Ahí, por ejemplo, es muy clave hacer esos estudios generacionales y nos pueden acompañar mucho teniendo en cuenta que ya conocemos esa capa demográfica de ellos. Pasamos a la capa de los intereses declarados. Ahorita Will nos puso un ejemplo de las plataformas, por ejemplo, de streaming de música. Ustedes han visto que en el onboarding ellos nos preguntan qué música nos gusta. Desde el onboarding nos preguntan, como, Will, ¿a ti qué música te gusta? Bueno, yo soy medio crossover, pero evito el reggaetón después del 2010. Sí. Ok, bueno, es crossover y evita el reggaetón. Entonces, eso nos dijo en la capa de intereses declarados y esa es la información con la que nosotros ya podemos jugar, ¿cierto? Pero luego, conforme él va interactuando, podemos llegar a esa capa de comportamiento donde tenemos la huella digital. No es lo que nos dijo, sino realmente lo que él está haciendo y qué tal le gusta es el fercho y va a ir al concierto y todo. No sabemos, ¿cierto? Sabemos cuando ya tenemos la capa de comportamiento donde ya sabemos esa huella digital de qué le dio like, qué le gusta, qué hizo. Si, por ejemplo, está buscando un crédito hipotecario, lógicamente eso ya nos brinda una información mucho más adecuada para nosotros interactuar con ese usuario. Luego llegamos entonces a esa capa de estado de necesidad. Para explicar el estado de necesidad les voy a poner aquí un ejemplo. ¿Cuándo creen ustedes que un negocio de perritos calientes es exitoso? Will, ¿cómo sería un negocio de perros calientes exitoso? Bueno, yo creo que hay muchos aspectos ahí. Entre esos, pues el sabor y en donde esté ubicado. El sabor. Muy bien. Bueno, también que, por ejemplo, los productos estén frescos, ¿cierto? La rapidez, gracias. Bueno, realmente los negocios que yo he visto de perros calientes que son súper exitosos son los que quedan cerca de una discoteca a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay un estado de necesidad, la gente tiene hambre, ni siquiera se pregunta qué es lo que va a comer, porque eso es lo que hay para él, ¿cierto? Entonces es importante que la persona, o sea, que sepamos que la persona quiere algo y entender ese momento en ese estado de necesidad del cliente. Entonces, bueno, ya pasamos entonces por la capa de estado de necesidad. Tenemos claro el momento de consumo. Es muy importante, por ejemplo, que no nos manden mensajes a las 8 de la mañana, por ejemplo, de un pollo apanado, ¿cierto? Mientras que al mediodía sí uno de pronto tiene, bueno, no sé, de pronto hay alguien que le guste desayunar con pollo apanado, pero la mayoría no, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces con la siguiente capa, esta es la capa geográfica. Aquí, por ejemplo, ya podemos conocer por medio de que el usuario nos dijo, sí, yo dejo que ustedes utilicen mi información de dónde estoy, mi ubicación, y conociendo, por ejemplo, ya lo que nos dejó, pues, sus intereses, de pronto ya también su huella digital, yo podría, por ejemplo, identificar que quizás el usuario quiere comprar un celular, el último que salió, ¿cierto? ¿Y qué tal si cuando el usuario pase por un radio cercano a una tienda de celulares, yo le envío una alerta diciéndole, ven, tienes con nosotros un crédito preaprobado para comprar ese celular? Sería fabuloso. Entonces, esa capa de ubicación, esa capa geográfica hay que aprovecharla también. Tenemos que entender en dónde está y ya tenemos muchos datos que nos permiten, por ejemplo, llegar con campañas muchísimo más adecuadas. Teniendo la ubicación, también podemos pasar a una capa contextual, además porque ya sabemos su capa demográfica, los intereses declarados, entonces podemos pasar a una capa que es más de contexto de la persona.
ese contexto, por ejemplo, de si tiene hijos, el contexto, por ejemplo, de si está en una ciudad donde está haciendo frío o calor. Acá en Medellín está haciendo como un clima más bien templadito, a veces frío, y entonces uno dice como, ¿será que tengo que comprar una sombrilla? Y entonces le mandan a uno la promoción de, te tengo la sombrilla, ¿cierto? Porque está haciendo frío. O, ven, te recomiendo este bloqueador solar para estos días soleados. O me voy para otro lado, entonces ya tengo el contexto de la que persona está en otro lugar, y por qué no enviarle, no sé, el mensaje de que active el roaming internacional. Por ejemplo, Will, que viaja constantemente. Bueno, pasamos de lo contextual y vamos ya a una capa muchísimo más profunda, y es donde tenemos ya reglas de negocio establecidas. Pero si una persona llama a un call center y dice, yo estoy interesado en ese crédito, en ese producto de inversión, pues yo ya puedo activar triggers, pues son activadores de negocio que permitan hacer algo, ¿cierto? Que permitan activar, por ejemplo, un proceso, llamar pues precisamente a la persona encargada. Y aquí ya, por ejemplo, conocemos definitivamente que la persona, no por suposiciones, sino por algo que nos dejó dentro del negocio, está interesado en un producto nuestro. Finalmente, podemos llegar entonces a la capa de anticipación. Si se dan cuenta, es mucha la información que necesitamos, pero también sé que las empresas la tienen, que las empresas pueden tener analítica digital, que tienen canales de marketing donde tienen esa información de los usuarios. Entonces, realmente es información muy relevante y hay que utilizarla. Pasar entonces de esa capa donde tenemos todo general a algo mucho más específico y luego poder anticiparnos y llegar a un nivel de personalización predictiva. Bueno, ya vimos todo este recorrido. Ahora cuéntanos, Will, ¿cómo se hace esto posible? Bueno, ahí tenemos que tener varios aspectos relevantes, ¿sí? Entonces, dentro de esos aspectos hemos identificado algunos que nos han ayudado en Pragma a llevar o hacer esto posible o materializar este tipo de pruebas, porque pues realmente hemos ya generado varias pruebas de concepto en diferentes contextos, porque como lo decía Moni, la mayoría de empresas ya tienen gran parte de esta cebolla anterior que ustedes vieron. Muchas empresas hacen grandes cosas de las que están ahí, pero ¿por qué no potenciar ese tipo de cosas con el uso de inteligencia artificial generativa, con el uso de machine learning, con el uso de deep learning? Es importante comprender eso. Entonces, dentro de esas capacidades, digamos que hemos identificado que en la capa, voy a asumir que estos son capas, y en la capa superior vamos a tener un trabajo muy fuerte de Big Data. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a hablar del procesamiento de esos grandes volúmenes de datos, y es, venga, yo tengo ya información de los últimos 5 años de mis clientes, información donde mis clientes están transando, donde mis clientes están realizando sus pagos, adquisición de productos. ¿Por qué no llevo esto a organizar esos datos y a entender qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo quiero tener como el uso de esos datos en tiempo real, pues tengo que poder identificar patrones, comportamientos. ¿Sí? ¿Qué hace Juan Pérez los domingos en la mañana cuando sale, no sé, a montar bicicleta? ¿En dónde realiza sus pagos? Ah, no, es que los realizó terminando Palmas. Entonces, ¿por qué no generar un tipo de promoción para que Juan Pérez siga haciendo lo que hace los domingos, ¿sí? Pero que adicional exista una motivación de llegar allá y pagar con su tarjeta de débito, de pagar con su tarjeta de crédito o de utilizar los servicios de pago digital integrados en su reloj inteligente, ¿sí? Adicional, cuando ya logramos tener estos 2 peldaños, empezamos a hablar de analítica predictiva y es, venga, ¿qué patrones identificamos en las capas anteriores y digamos que podríamos empezar a predecir, valga la redundancia, cuando hablamos del mismo comportamiento de Juan? Entonces, yo creo que a Juan le podría interesar una promoción que hagamos con una marca de bicicletas para su outfit, o una tienda deportiva para su outfit que pueda, no sé, un 40% de descuento en unas horas o 0% de interés para pago de su outfit en la tienda tal. ¿Sí? Ese tipo de cosas nos va a llevar a eso. Y por último, y yo llamo a esto como los esteroides, los asteroides
Menos mal que no son asteroides. Los Pero esteroides, también. los esteroides de todas estas, de estos tres pequeños peldaños, ¿sí? Y es que cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, y acá hago una claridad, y es que no porque hoy hablemos de inteligencia artificial generativa, ya Machine Learning, Deep Learning pasaron al pasado, valga la redundancia. Y eso es como cuando hablamos, las personas técnicas hablamos de arquitectura, entonces ya decimos, venga, los monolitos, eso ya es cosa del pasado. No, son estilos arquitecturales que son aún vigentes y depende del caso de uso. En la inteligencia artificial pasa lo mismo, depende de lo que yo necesite hacer, pues necesito aplicar una de las tres, ¿sí? O hacer una combinación, porque yo también para generar casos de uso más potentes puedo generar una combinación de esto. Listo, voy a leerles esta frasecita, digamos que casi que puntual, y es: la hiperpersonalización aprovecha el Big Data, la analítica predictiva junto con la inteligencia artificial para crear experiencias que logran satisfacer necesidades, y ojo con estas dos palabras, individuales y únicas, ¿sí? No se combina y no se hace todo este trabajo para darle a todos lo mismo, porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que hemos hecho durante muchos años, pero con más caro realmente, porque estamos teniendo más esfuerzo en la infraestructura, estamos teniendo más esfuerzo en el trabajo, pero pues al final estaríamos haciendo lo mismo si sacamos de todo para todos. Individuales y únicas de cada usuario en cada punto de contacto. Y acá termino con esta parte en la inteligencia artificial y especial en la inteligencia artificial generativa existen tres cosas que son muy importantes. Una, la parte que es el contexto, ¿sí? El contexto al final es en qué situación estoy generando un análisis, una predicción, estoy generando estoy ofreciendo un producto, ¿sí? Los datos del cliente, los datos del usuario, ¿sí? Y lo que regula como tal el sector, porque pues al final no nos podemos olvidar que gran parte de esto está, pues digamos que regulado, y pues, no es que hoy en día hayan baches o zonas grises en esa regulación. Moni, cuéntanos un poco ahora. Ya tenemos claro y pasamos por el tema de hiperpersonalización, ya sabemos qué es la hiperpersonalización, sabemos las capacidades que apalancan todo este tema. Ahora cuéntanos un poco qué papel juega todo el tema de inteligencia artificial. Gracias, Will. Volviendo al ejemplo de las plataformas de streaming, que a Will no le gusta el reggaetón nuevo, supuestamente. No lo sabemos todavía. Tengo que revisarle el Spotify, no mentiras. Bueno, ¿ustedes qué se imaginan que hay detrás de ese modelo que parece adivinar qué canción quieres escuchar después o qué película vas a ver después, qué serie? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Alguno se imagina? Está el análisis del comportamiento, ¿cierto? Bueno, ahí detrás está la inteligencia artificial. Realmente juega un papel súper importante en esas plataformas de streaming, ya que realmente nos va a permitir desarrollar esos modelos de recomendación precisos y oportunos para el momento indicado. Ahora, la inteligencia artificial trae muchos beneficios para el sector. Aquí quisimos resumir algunos. Uno, pues la predicción de necesidades financieras futuras. Sería muy bueno que nosotros, así como recibimos esa recomendación, por ejemplo, de la canción que vamos a escuchar, de la película que queremos ver, también tuviéramos algo que nos recomiende un producto financiero. El producto financiero que esté adecuado a nosotros. Will, por ejemplo, viaja mucho. Entonces, que se dé cuenta que él está viajando en ese momento pues, por cuestiones laborales y empiece a recomendarle una tarjeta de crédito, por ejemplo, que te dé más millas o descuentos en entretenimiento también, pues para que vaya al concierto del Fercho. Luego está el tema de la gestión personalizada de la salud financiera. Aquí, como vimos, es una de las principales necesidades del consumidor. Entonces, una recomendación también para las entidades financieras es encontrar o identificar cómo nosotros les podemos entregar esos tips para que las personas puedan empezar a ahorrar, tengan claro cómo controlar los gastos, que sepan precisamente de esa educación financiera que mencionaba Wilson al inicio. Sería chévere también que nos diga cómo
hey, estás comprando demasiadas boletas para conciertos, en esta temporada están saliendo como muchos incluso, entonces sería como, ven, te doy recomendaciones también porque quizás no estás llegando a tu meta de ahorro. Luego tenemos estos modelos de riesgo crediticio, en donde no nos vamos a basar simplemente como en el score de crédito, sino también en el comportamiento del usuario, como por ejemplo traer información de que el usuario, por ejemplo, es independiente, pero nosotros podemos tener esa información ya de los pagos que le realizan, ¿cierto? Entonces tenemos información que vuelve la banca mucho más inclusiva y permite también entregar servicios por medio de modelos de riesgo crediticios que no estén basados en comportamientos netamente financieros. Y por último tenemos todo el tema de atención al cliente. Hoy en día los agentes conversacionales están revolucionando la manera en que estamos interactuando con ellos. Les recomiendo, si no siguen a Gregorio Patiño, síganlo en LinkedIn, sacó hace poquito un artículo en la revista Forbes donde habla de esa revolución de los asistentes inteligentes. Y es que, claro, ya nos han funcionado mucho, ¿cierto? Ya permiten desatancar, pues, como procesos, automatizar procesos que previamente tomaban mucho tiempo en servicio al cliente. Hoy en día, por medio de la inteligencia artificial generativa, podemos lograr demasiadas cosas. Incluso hoy vamos a ver un caso de uso aplicado de esto. Pero bueno, ¿qué pasos debemos seguir para poder lograr esto? Hay diferentes pasos claves, realmente muchos, pero aquí trajimos 3 que nos parecen que son fundamentales, incluso que no podríamos trabajar con inteligencia artificial si no tuviéramos como esos pasitos previamente. Lo primero es la integración. Les mostrábamos, por ejemplo, las capas de la cebolla, ¿cierto? Donde teníamos mucha información acerca del cliente, seguramente esa información está en diferentes canales. Hay que integrarla, hay que eliminar esos hilos de información, hay que buscar plataformas que nos permiten llevar toda esa información a un lugar centralizado, puede ser un CDP, una base de datos, si nos funciona también estamos trabajando con Big Data, entonces podemos irnos ya a un modelo de Data Lake, un Data Warehouse. Y nos va a permitir entregarle a la inteligencia artificial datos que sean confiables, que sean seguros y que la puedan alimentar. Luego, tener una visión única, tener claro realmente si Wilson tiene mascotas o no, por ejemplo, si yo tengo 2 gaticas o no, que realmente tengamos esos datos históricos unificados y que sea el dato real. Y es que pasa mucho que a veces tenemos datos de los usuarios, pero están desactualizados. Por ejemplo, yo me mudé hace ya varios años a otra ciudad y todavía me llegan muchas cosas de acá de Medellín, a pesar de que he actualizado pues, mis datos en diferentes plataformas. Finalmente, lo que buscamos es poder llegar a la predictibilidad, pero para lograrlo, entonces necesitamos entrenar esos modelos, entrenar los modelos con los datos que ya teníamos, pero entrenarlos bien. Mi recomendación es utilizar metodologías claras. Existen metodologías que normalizan el ciclo de vida de un proyecto de datos. Y sí, a pesar de que la inteligencia artificial generativa nos va a permitir trabajar mucho más rápido, mucho más ágil, esos modelos ya están preentrenados, no es de conectarlos y ya. Se trata de probarlos también, seguir el mismo proceso de ciencia de datos, experimentar y ver si funciona. Les voy a contar un ejemplo. Hoy vamos a ver el caso de uso que hicimos dentro de Pragma, ahorita se los muestro, uno de los casos que hemos hecho. Y cuando la estaba probando, yo escribí cómo controlar mis, y me equivoqué tipeando y en vez de escribir gastos, escribí gatos. Listo, cómo controlar mis gatos. Sí, tengo 2 gaticas, pero realmente no estaba pensando en eso, estaba pensando en cómo controlar mis gastos. Y la inteligencia artificial me respondió, el agente me respondió, de hecho me respondió muy bien, pero, Will, ¿qué pasa ahí? Está fuera de contexto la respuesta. Está fuera de contexto. Él no debía responderlo. A pesar de que él pudiera hacerlo, pues la idea es que él nos dé recomendaciones financieras. Entonces él me decía, claro, para controlar tus gatos, puedes, por ejemplo, jugar con ellos a ciertas horas, tenerles la alimentación separada. Bueno, me dio muchos consejos, pero realmente no era lo que debería responder. Podría decir, como ven, yo soy un coach financiero, yo te quiero recomendar temas de productos financieros como tal. Eso pues ya lo corregimos. Pero, como vieron, a pesar de que la IA generativa es muy potente, hay que probarla. Uno de los pasos que siempre recomiendo es entréguenselo, no sé, a Friends and Family, para que jueguen con ella, para que interactúen y prueben realmente qué pasa en diferentes situaciones e ir mejorándola cada día más. Bueno, ahora sí, vamos a ver ese caso aplicado. Vamos a ver entonces lo que logramos con un equipo. Aquí está parte del equipo, está Estefa, Jen, Santi, bueno, y en el back
nuestro PRONE. Entonces, nada, le voy a pasar la palabra a Will para que nos cuente qué hicimos. Perfecto. Entonces, digamos que lo que buscamos hacer fue crear para este caso en específico un asistente basado en inteligencia artificial que le permitiera a los usuarios realizar esa interacción con una entidad financiera X, ¿sí? Y con base en, digamos que en esa interacción y con base ya en la información que el asistente empieza a conocer de mí, me pudiera entregar respuestas acertadas, respuestas que me ayuden a futuro a crear metas financieras, que me ayuden que me recomiende o que haga un análisis primero y que me recomiende productos de acuerdo a mi estilo de vida, ¿sí? Productos financieros de acuerdo a mi estilo de vida. Y que esto realmente sea una experiencia muy fluida, o sea, buscamos que, o sea, esto siempre tiene que ir acompañado de un buen trabajo de experiencia de usuario. Stefa es muy tesa en ese aspecto y ella nos hace la magia, porque como buenos ingenieros somos malos diseñando ese tipo de interfaz. El corazón de esto, para este caso en específico, Amazon Bedrock combinado con Amazon Personalize. ¿Sí? Estamos combinando y acá Bedrock está enfocado a inteligencia artificial generativa, Personalize, 100% Machine Learning. Esa combinación realmente no la habíamos hecho, ¿sí? Y pues Santi, que es uno de los más tesos del equipo, nos ayudó a generar ese nuevo sabor, ¿sí? Y es que siempre nos íbamos o por un lado o nos íbamos por el otro, pero nunca tratábamos de combinar esto. Inclusive cuando nos empezamos a sentar con los proveedores de nube, dijeron, pues venga, esto suena interesante, pero nosotros no lo hemos hecho. Y empezamos a trabajar con esta parte y empezamos a obtener unos resultados impresionantes. Entonces, digamos que este agente fue diseñado un poco para interactuar con el usuario, que el usuario no tuviera que asistir a una oficina, que el usuario inclusive pueda, venga, yo quiero que me ayude con mis metas, yo quiero comprarme una moto en un año, quiero saber qué puedo hacer, ¿sí? Deme técnicas de ahorro, cómo estoy hoy en cuanto a mi salud financiera, ¿sí? Todo ese tipo de cosas al final lo que buscamos es esto. ¿Cómo entrenamos todo este modelo? ¿Sí? Este modelo realmente, si quieres pasamos a la próxima, y acá digamos que para que se lleven como la idea, el corazón de esto es, digamos que Machine Learning con inteligencia artificial generativa. La información, digamos que con la que fue entrenado el modelo, ¿sí? Es más o menos un poco más de 500.000 usuarios. Cogimos el comportamiento de esos 500.000 usuarios simulando un comportamiento de los últimos 6 meses, ¿sí? Y ahí, pues bien, tenemos una parte del contexto. Recuerden que yo les dije que había un contexto y tenemos una parte del contexto y es tener ese pedacito, sí, o sea, tengo la información del usuario, tengo el comportamiento del usuario, pero aún así no lo tengo todo. Yo necesito una base de conocimiento que me ayude a mí como negocio a entregar respuestas de manera clara, de manera oportuna y de manera hiperpersonalizada, ¿sí? Esa base de conocimiento que se diseñó para este caso en especial contiene más o menos la información de 200 blogs. Más de 300. Más de 300, ok. Más de 300 blogs de información de expertos en finanzas, donde pues estas personas recomiendan hábitos, recomiendan técnicas para salir de deudas, bueno, todo este tipo de información al final llega a esa base de conocimiento para que, basado en la información del cliente, basado en la información que entrega esta base de conocimiento y basado en el modelo que está por detrás de esto, que ya es un modelo preentrenado, eso es, digamos que algo muy novedoso y muy chévere, es que yo no tengo que entrenar modelos. Yo no tengo acá que, pues los modelos ya están, inclusive en este caso estamos utilizando un CLUD 3.5 de Sonate, y pues realmente ya es un modelo preentrenado. El tiempo que antes gastábamos generando entrenamiento en los modelos con millones y millones y millones y millones de datos, a hoy pues ese es un trabajo muy simplificado, ¿sí? Y acá termino con esto, y es que
realmente hay como diferentes caminos para desplegar este tipo de soluciones. El equipo que tenemos realmente es un equipo muy curioso y empezó a encontrar algunas limitantes en la forma de cómo se desplegaban estos modelos. Entonces, cuando empezamos a desplegar modelos por agentes, pues el equipo empezó a encontrar que la latencia no era la mejor, ¿sí? Llegar a un punto donde yo tenía que responder, tenía que esperar absolutamente que se conformara toda la respuesta 15 segundos, y pues 15 segundos es un tiempo de latencia bastante importante. Entonces el equipo empezó a desplegar cosas de forma tradicional, a jugar con las demás APIs que se encontraban en los modelos preentrenados, y nos empezamos a dar cuenta que efectivamente la respuesta era mucho más veloz. Listo. De ahí nace Bankia, que es un banco interno de Pragma, donde digamos que lo que buscamos es que el usuario tenga la interacción. Entonces, el usuario tiene como tal un onboarding, como en todas las aplicaciones móviles. Digamos que en ese onboarding pues realmente hay unas acciones predefinidas donde yo le digo a mi usuario, venga, a mi asistente, quiero conocer el diagnóstico financiero. Acá ya empiezo la interacción con Lía. Entonces, me dice, o sea, acá lo que buscamos es que este tipo de soluciones, este tipo de herramientas tengan tono y voz de la empresa, ¿sí? Entonces, es algo como, pues a mí me parece algo muy bonito. Vale. Acá vamos a interactuar con Lía y queremos saber cuál es el diagnóstico financiero de acuerdo a la información que Lía ya conoce de nosotros. Listo. Acá, entonces me dice, venga, usted tiene unos ingresos estables, $9.500, eso es algo generoso. Tiene buen nivel de ahorro mensual, tiene unos gastos que son muy enfocados a entretenimiento, alimentación, salud. No Seguro tiene gastos de vivienda porque al final pues ya pagó su hipoteca. Un riesgo financiero medio. Y me hace unas recomendaciones. Oiga, optimice sus gastos en entretenimiento porque usted, gran parte de su salario se le está yendo en entretenimiento. Aumente el ahorro para emergencias. Considere inversiones a largo plazo. Y me empieza también a sugerir una base de productos donde me dice, venga, usted podría tener una tarjeta de crédito VIP que tiene unos beneficios, un seguro para mascotas, porque gran parte digamos que de la información que tienen, pues ya sabe que esta persona hace compras en una tienda para mascotas, entonces deduce esta parte. Continuemos, por favor. Acá, Segundo. ya. Acá. Listo. Entonces voy a pedirle información sobre la tarjeta que me interesó. Entonces acá quiero saber cuáles son los beneficios de esa tarjeta VIP. Entonces me dice la cuota de mantenimiento pues no tiene cuota de mantenimiento, retiros gratis, servicios como seguros incluidos. Entonces este tipo, y si ustedes ven, la respuesta es casi que inmediata. Empieza desde el segundo siguiente a la pregunta, empieza a responderme, ¿sí? Y esto pues es algo que realmente lo hemos logrado con el equipo, equivocándonos y haciendo ese tipo de cosas. ¿Listo? Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿cómo quiero, bueno, le pregunto al asistente, quiero reducir mis deudas, ¿qué hago? Entonces, hay cosas que le pueden llegar a sonar de pronto un poco obvias, y es prioriza los gastos esenciales, negocia tasas de interés, pero vean la segunda, que a mí realmente me encanta este tipo de respuestas, y es que dentro de esa información que está en la base de conocimiento, pues hay técnicas un poco para matar deudas o para salir de deudas, y en este caso me está diciendo, usa el método bola de nieve, paga deudas pequeñas primero, ¿sí? Entonces, quiero conocer un poco más de este método.
Entonces me dice, venga, organice sus deudas de menor a mayor monto, empiece a generar pagos como tal en esas deudas un poco más pequeñas. El dinero que le va a ir sobrando después de esas deudas pequeñas, después de que las cancele, va a la siguiente deuda, ¿sí? Inclusive me dice, venga, hay un beneficio, es que usted va a empezar a tener más motivación de pagar las deudas a medida que va avanzando en su camino. Entonces, un poco, digamos que es algo de lo que hemos hecho, del largo camino que hemos recorrido en el último año. Por eso, pues, digamos que un poco los invitamos a interactuar con este tipo de herramientas, a jugar. Esto se trata realmente de jugar muchísimo con este tipo de herramientas. Nosotros, pues, somos Pragma y estamos dispuestos a acompañarlos en este camino cuando ustedes lo necesiten también. Dale, Moni. Gracias, Will. Bueno, para cerrar, quisiera dejarles una reflexión que justo ayer lo pensaba, me fui al cafecito, ¿ya fuiste al cafecito? No, todavía no. ¿No has podido? Bueno, vayan, de verdad, el café está súper rico. Ayer fuimos con otros 3 compañeros al café y justo me pareció muy buena la experiencia, nos preguntaban, ven, ¿qué quieres tomar? ¿Quieres molido? ¿Quieres capuchino? ¿Quieres americano? ¿O una aromática? ¿Cierto? Podrían irse, esto es un evento, podrían irse con café para todos. Mi invitación es ir soltando esa idea de café para todos, de darle solamente el tinto a todos, de repartirlo. Porque incluso ayer, mientras estábamos en ese momento, de los 4, que todos éramos muy similares, claro, trabajamos en la misma empresa, tenemos unos rasgos quizás demográficos también similares. 3 votamos capuchino, pero una persona que quiso café americano. Entonces, imagínense donde nosotros le estemos dando el capuchino a todos o el café americano a todos. Mi reflexión es de verdad, utilicemos las herramientas que tenemos, utilicemos la inteligencia artificial, los datos que ya tenemos dentro de las empresas para lograr hacer la hiperpersonalización. Y nada, les quiero hacer una invitación. Para los que quieran, mañana tendremos un taller liderado por Santiago Higuita, nuestro ingeniero de inteligencia artificial, que vamos a hablar precisamente de cómo funciona Personalize y Amazon Bedrock. Los esperamos mañana, es a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Mónica y Wilson, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, Ok. varias bastanticas, pero en aras del tiempo y no nos queda sino un minuto. Voy a resumir. Creo que esta abarca la mayoría. Vale. Y dice, ¿hasta qué punto se debe estar dispuesto a ceder en privacidad a cambio de experiencias hiperpersonalizadas impulsadas por la inteligencia artificial? Bueno, no, la privacidad realmente no la deberíamos nunca como romper esa intimidad del usuario. Realmente los datos que mostramos es información que ellos mismos nos van dejando dentro de nuestros activos digitales. Entonces no es como romper la privacidad del usuario, es realmente utilizar la información que ya tenemos. Como decía ahorita Will, en el ejemplo de las mascotas, o sea, nosotros ya conocemos, por ejemplo, que está comprando mes a mes la comida del gato, ya sabemos que tiene mascotas, podemos ofrecerle el seguro, pero no, la idea no es. Ahora yo agrego algo y es que en este tipo de servicios la información personal y privada de los usuarios, la información tradicional, no se utiliza para seguir reentrenando los modelos. Por eso hacen, digamos que parte de bases de conocimiento exclusivas del negocio. De acuerdo, gracias Will. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy Hasta bien. luego.